aquí vamos a hablar de inmunodeficiencias. Dentro de inmunodeficiencias, sobre todo vamos a tocar inmunodeficiencias primarias, ¿no? Para que comprendan un poco el mecanismo detrás de estas inmunodeficiencias, porque las inmunodeficiencias secundarias las vamos a acariciar, pero se van a dar cuenta de que son un poco obvias, ¿no? Bueno, estas diapositivas, ¿no? Súper obvias, ¿no? Órganos del sistema inmune, ¿no? El origen de las células del sistema inmune, ¿no? Para ustedes esto ya todo es natural, ¿no? Cosas como el complemento, ¿no? Los componentes de la inmunidad innata, de la inmunidad adaptativa, ¿no? Ya conocen esto. ¿Qué permite la respuesta inmune? ¿No? Eliminar microorganismos patógenos. Nótese aquí que en verdad cada uno de los componentes del sistema inmunológico tiene algo de diferencias, ¿no? Para poder combatir ciertos patógenos. Los fagocitos, ¿no? Ayudan a eliminar bacterias, hongos, micobacterias. Los linfocitos B, básicamente, ¿no? Ayudan a la eliminación de bacterias extracelulares. Los linfocitos T participan en todo, ¿no? Porque los T citotóxicos ayudan mucho a la eliminación de virus y de micobacterias. Los linfocitos helper facilitan la producción de anticuerpos en contra de las bacterias, ¿no? Facilitan la estimulación de la capacidad fagocítica frente a hongos, anticuerpos también eosinófilos para los parásitos, ¿no? El complemento también es útil sobre todo frente a bacterias y las células NK sobre todo frente a virus. Pero además, ¿no? de gérmenes, ¿no? El sistema inmunológico puede neutralizar toxinas, células tumorales y, claro, también participa esta respuesta en la producción de alergias o en la reacción en frente a tejidos ajenos y también en la integridad tisular, ¿no? La cicatrización. Y al mismo tiempo esta respuesta inmune debería evitar una respuesta frente a los microorganismos comensales y no patógenos y por supuesto frente a las estructuras propias. ¿Qué es una inmunodeficiencia? Es una deficiencia de la respuesta inmune, ¿no? Qué fácil, ¿no? Entonces la deficiencia puede ser cuali o cuantitativa y la respuesta inmune puede ser tanto la innata o la adaptativa. La mayor parte de todas las inmunodeficiencias son secundarias, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que comprender. La causa número uno de inmunodeficiencia es secundaria. Entonces, aquí tienen un listado de algunas inmunodeficiencias secundarias, ¿no? Prematurez, la malnutrición, eso es lo más importante, ¿no? Deficiencias de vitaminas, de minerales. Fíjense, un 80% de la población es deficiente de vitamina D. Y resulta que la vitamina D tiene una importante acción reguladora sobre la respuesta inmunológica. Listo. Entonces, la sola carencia de una vitamina, eso es una hormona realmente, es capaz de mermar la respuesta inmunológica. O sea, tenemos un 80% de personas que no están inmunocompetentes por nada más no tener vitamina D, ¿no? Igual el zinc, esas cosas, ¿no? Entonces, la malnutrición, que no solamente es la malnutrición proteico-calórica, sino que en verdad algunas sustancias, ¿no? La vitamina B12, el ácido fólico, el hierro, el zinc, la vitamina D, ¿no? Son cruciales para el funcionamiento del sistema inmunológico y sin esto, pues, se está inmunodeficiente. Enfermedades metabólicas, ¿no? Las células del sistema inmune igual usan azúcar, igual que otros tejidos, ¿no? Entonces, si tenemos trastornos metabólicos, ¿no? El azúcar
alto ayuda a que crezcan hongos, más bacterias, ¿no? Entonces tengo ya un problema en contra. Enfermedades autoinmunes, ¿no? Si el organismo se está destruyendo, su capacidad para destruir otras cosas habrá disminuido. Doctor, no se le escucha. Está silenciado, creo. Doc,
Doc está silenciado. Ah, muy bien. Entonces, dentro de estas enfermedades primarias, ¿no? Tenemos cientos. Y bueno, aquí viene el detalle. Todas estas enfermedades son consideradas enfermedades raras, ¿no? Porque por definición se considera una enfermedad rara a aquella enfermedad que afecta a menos de una de cada 2.000 personas. Así de simple, ¿no? Es una definición estadística, ¿no? ¿Qué es una enfermedad rara? Una enfermedad rara es una enfermedad que afecta a una de cada 2.000 personas o menos. El detalle es que hay tantas enfermedades raras que al final del día un 10% de la población humana padece una enfermedad rara. Bueno, eso es un detalle súper interesante, ¿no? El 10% de la humanidad padece alguna enfermedad rara, que muchas pues son cosas triviales, pero muchas, ¿no? Son cosas pues, muy importantes. Y si entonces vemos que las enfermedades primarias del sistema inmune afectan a uno de cada 2.500, incluso a una de cada 5.000 personas, ustedes van a pensar, no, pues ¿cuándo veré 5.000 personas? ¿No? Eso es una cosa rara, ¿no? Al cabo de varios años a lo mejor vea uno. Y no, ¿no? Porque esto es la frecuencia global, ¿no? La frecuencia en la población general. Las personas con inmunodeficiencias son justamente las que más acuden a servicios hospitalarios, ¿no? ¿Lo notan? Si una persona constantemente tiene infecciones, es una persona que constantemente está acudiendo a buscar servicios de salud. Entonces, entre los pacientes, la prevalencia de inmunodeficiencias primarias es mucho más alta. Quizás podríamos hablar de que incluso en algunos servicios, las inmunodeficiencias primarias podrían suponer tanto como uno de cada 50 pacientes, perfectamente. Entonces, ¿no? No es algo tan raro. Y bueno, dentro de estas cosas tenemos defectos de la fagocitosis, del complemento, de distintas estirpes de los linfocitos, de mecanismos de regulación, ¿no? Que vamos a ir acariciando un poco. Entonces, bueno, cada 2 años hay esta reunión, ¿no? La Unión Internacional de Sociedades de Inmunología. Entonces hay una sociedad americana de inmunología, la sociedad asiática de inmunología, europea de inmunología, y todas estas a su vez se unen para hacer consenso, porque ahora que se tienen cada vez mejores herramientas de diagnóstico genético, muchas de las cosas que se decían idiopáticas, ¿no? Multifactoriales, etcétera, muchas de ellas realmente tienen una base genética. Y muchas veces en el momento en el que se conoce la base genética de varias cosas que parecían diferentes entre sí, resulta que toca agruparlas por su similitud. O algunas cosas que parecían en principio similares, que eran una sola enfermedad, pues, ¿no? Una misma enfermedad en dos variaciones, digamos, resulta que eran enfermedades en el fondo completamente distintas. Entonces, debido a esto, hay estas actualizaciones constantes, es lo que se espera, ¿no? En cambio, yo creo que la Sociedad Mundial de Anatomía no tiene tantas novedades entre una reunión y otra, pero en este caso, pues sí, ¿no? Todo lo que tiene genética, todo lo que tiene biología molecular, ¿no? Tiene pasos agigantados. Ahora, de todos estos tipos de defectos, hay que destacar que las deficiencias predominantemente de anticuerpos son las más frecuentes, ¿no? Básicamente, algo más de la mitad de todas las inmunodeficiencias son por defecto en la producción de anticuerpos.
Y el tratamiento de estas consiste en dar anticuerpos, ¿no? Inmunoglobulinas intravenosas, ¿no? Intramusculares, subcutáneas, ¿no? Estas cosas. Entonces, para la mitad de las personas con inmunodeficiencia, la solución pasa simplemente por usar este hemodiderivado, ¿no? Se obtiene de las donaciones de sangre, ya saben, hay una fracción que es el plasma, otra fracción que son los hematíes. Del plasma se puede utilizar las plaquetas, se puede utilizar los factores de coagulación, se puede utilizar la albúmina y también una de las fracciones del plasma son las inmunoglobulinas. Entonces, estas inmunoglobulinas son aprovechadas para el tratamiento de las personas con deficiencia de anticuerpos. Pero nótese también que hay otras inmunodeficiencias, ¿no? Las inmunodeficiencias combinadas, las inmunodeficiencias con defectos de los fagocitos y bueno, después cantidades más pequeñitas de desórdenes autoinflamatorios, de complemento, etc. ¿Por qué es importante entender esto? Para saber qué es lo que debo pedir. Es decir, si yo sospecho de una inmunodeficiencia, lo más rentable que puedo hacer es hacer una cuantificación de anticuerpos, ¿no? Esa es la primera prueba que debería poder hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo más frecuente tener deficiencia de anticuerpos. Después, para poder hacer el diagnóstico de una combinada, o sea que falla la inmunidad humoral, pero también la celular, puede hacer falta pruebas más específicas que ya no son tan fáciles de encontrar, como hacer un fenotipado de los linfocitos. Han visto en un hemograma, ¿no? Que pone, no sé, tienes 8.000 glóbulos blancos, de los cuales, pues, no sé, un 60% son neutrófilos, un 30% son linfocitos, un 6% son monocitos, 3% de eosinófilos y uno de basófilos, por ejemplo, ¿no? Sale una cosa así. Pero yo quiero saber además cuántos linfocitos son T, cuántos son B, cuántos son NK de los T, cuántos son CD4, cuántos son CD8. Entonces, para poder hacer esto, se requiere una técnica que es un poquito más compleja, que no siempre está disponible siquiera en todas las ciudades, ¿no? En ese caso tenemos aquí un poco de atraso. Las muestras para poder hacer este fenotipado, el fenotipado más profundo, todavía se siguen teniendo que enviar hasta La Paz, ¿no? No es algo que se haga de rutina aquí. Bien, pues vamos a ver las características generales de algunas inmunodeficiencias primarias y nos vamos a quedar aquí para el día de hoy. Características generales, ¿no? Comunes a casi todas las inmunodeficiencias. Tienen infecciones, ¿no? Eso ya está claro, ¿no? Es una de las características fundamentales. Infecciones. Entonces hay que analizar el tipo de infecciones y la frecuencia de estas infecciones. En general, cualquier infección va a tener más gravedad, más duración, les ocurre más seguido, evolucionan mal, se les da el tratamiento y no responden bien, y como tienen muchas veces las infecciones, no se curan pronto, son más graves, suelen tener complicaciones y secuelas. Además, es más frecuente que estas infecciones sean por infecciones oportunistas, ¿no? Puede darles cualquier clase de infección, obviamente, pero ya saben que existen infecciones que no suelen ocurrir en la mayor parte de personas, ¿no? Sino por gérmenes raros. Entonces a estas las llaman infecciones oportunistas, ¿no? Digamos la infección por el neumoquistis, ¿no?
¿no? Eso es más frecuente en proporción que las infecciones por estafilococo de toda la vida. Y además es también frecuente o que sean infecciones múltiples, o sea, ¿no? Que le entre de todas las veces que se infecta, pero también existen infecciones específicas, ¿no? O sea, muchas inmunodeficiencias son específicas, o sea que la persona solo tiene susceptibilidad para enfermar por tuberculosis. La persona solo tiene susceptibilidad para enfermar por cándida. La persona tiene solo vulnerabilidad para infectarse por el herpes simple tipo 1, ¿no? Entonces existen también defectos que permiten infecciones específicas, ¿no? O sea, siempre le da hongos, ¿no? Siempre, siempre, siempre le da hongos, no le da otra cosa, está sano por problemas, pero siempre le da el mismo tipo de infección. Eso también debe hacer sospechar en una inmunodeficiencia. Entonces, bueno, aquí tienen distintos tipos de infecciones, ¿no? Infecciones por virus del papiloma humano, ¿no? Por cándida, infecciones por la vacuna del bacilo de Calmey-Guerin, ¿no? La vacuna de tuberculosa, ¿no? Con distintas complicaciones, ¿no? Osteomielitis, absceso cerebral, ¿no? Una sinusitis, neumonía, absceso hepático, ¿no? Distintas cosas. Pero además, el detalle es que si yo soy inmunodeficiente, todavía puede ser que tenga partes de mi sistema de defensas que sí funcionan, ¿no? O sea, yo puedo ser inmunodeficiente, pero de una cosa, ¿no? No es que todo esté mal, sino que una parte está mal y las otras partes más o menos funcionan bien. ¿Y qué pasa? Pues se intenta hacer un mecanismo de compensación y a veces esto no sale bien. Así pues, si la persona tiene una inmunodeficiencia, esta persona va a tener con más frecuencia inflamaciones por distintas causas, entre ellas las infecciones. Y esto aumenta el riesgo de que tenga autoinmunidad. Entonces, las personas con inmunodeficiencias primarias además pueden tener autoinmunidad. Aquí pueden ver distintas cosas, ¿no? Distintas anemia, neutropenia, vasculitis, enfermedad celíaca, gastritis atrófica, hepatitis autoinmune, cirrosis biliar, diabetes tipo 1, tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves, Addison, alopecia, vitiligo, lupus, síndrome tipo lupus, uveitis. Y además, también puede ocurrir, ¿no?, que hay distintas manifestaciones autoinmunes, ¿no? Tenemos distintas manifestaciones inflamatorias, ¿no? Entonces, distintos problemas inflamatorios. Y como estoy con un estímulo constante para poder producir nuevas células inmunológicas, también hay más riesgo, por un lado, de que por la mucha estimulación se produzca linfoproliferación, ¿no? Tanto benigna como maligna. ¿Y por qué tengo más riesgo de proliferación maligna? Simple. También el sistema inmunológico se encargaba de eliminar las células tumorales. Tengo el sistema inmunológico dañado, pues mi capacidad de eliminar células tumorales también puede estar mermada, con lo cual hay más riesgo de leucemias, de linfomas y cualquier otro tipo de cáncer. Y para colmo, como mi capacidad de depurar los antígenos, ¿no?, mi capacidad de limpiar el cuerpo de sustancias extrañas está disminuida, pues también la gente con inmunodeficiencia puede tener hipersensibilidad o alergia, ¿no? O sea, alergias respiratorias, digestivas, etc. En algunos casos, sobre todo en síndromes, ¿no?, cuando hay efectos genéticos, se puede encontrar como causa o asociación a veces simplemente defectos esqueléticos, defectos dentales, ¿no?
cardiopatías congénitas, ¿no? Que vienen asociadas a inmunodeficiencias. Entonces, ¿no? Con esta diapositiva cerramos. Nótese que entre el 90 al 95% de las personas con inmunodeficiencias primarias tienen infecciones. Pero eso significa una cosa, entre un 5 a un 10% no las tienen. Y pueden tener, sí, todo lo demás. Pueden tener la inflamación, la autoinmunidad, la linfoproliferación, las alergias o algunos de estos defectos corporales. Entonces, ¿cuándo debo pensar que estas cosas pudieran tener detrás una inmunodeficiencia primaria? O sea, alergia, pues mucha gente tiene alergia. Autoinmunidad, mucha gente tiene autoinmunidad. ¿Cuándo debo pensar que detrás hay un factor denominador común de una inmunodeficiencia? Pues para esto debo considerar si es que las afectaciones son únicas, ¿no? O sea, si solo tengo alergia, pues está difícil pensar en que es una inmunodeficiencia, debe ser solo la alergia. Pero si tengo alergia, además tengo antecedentes de cáncer, además tengo una esplenomegalia, ¿no? Y además tengo un hipertiroidismo autoinmune, entonces ya pues está difícil pensar que tenga 4 enfermedades distintas aisladamente. Y también se analiza si son simultáneas o evolutivas. O sea, puede que la persona ya desde el mismo inicio haya tenido todas las cosas, ¿no? Eso está raro. En cambio, si, bueno, ha vivido la persona, hay tanto alérgico suelto, ha vivido todos sus primeros 50 años con alergia al polvo y a los 55 años le viene un hipotiroidismo, pues eso no parece tan raro. Pero si ya tenía todo esto desde el inicio, ¿no? O sea, debutó al mismo tiempo con su anemia hemolítica y con su alergia y al mismo tiempo le dio otra cosa, pues eso ya está un poco más sospechoso. Entonces, muchas veces, o sea, en un 5 a 10% de los casos, estas manifestaciones no infecciosas pueden ser la presentación clínica inicial. Con esto dicho, vemos que la mayor parte de inmunodeficiencias primarias se pueden diagnosticar en los primeros años, ¿no? Típicamente antes de los 5 años. Pero nótese también que un 20% de las personas con inmunodeficiencia primaria acaban diagnosticándose en la adultez, ¿no? Bueno, al menos siendo mayores de 16 años. Incluso hay inmunodeficiencias que debutan recién en la adultez. Entonces, aunque predominantemente las inmunodeficiencias primarias, sobre todo las más graves, se diagnostican en la infancia, hay que pensar en la posibilidad de una inmunodeficiencia primaria en cualquier persona. Muy bien, entonces nos quedamos aquí. Que tengan un buen resto de jornada y continuamos con el tema de inmunodeficiencias para la semana que viene. ¿Alguna duda? ¿Pregunta ahora? ¿Nada? Muy bien, cuídense y hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.